Buenas noches. Vamos a ver el día de hoy las aplicaciones o algunas de las principales aplicaciones de la integral, como son el cálculo de áreas que ya empezamos a ver, el de volúmenes y la velocidad, aceleración y así como la transferencia de calor. Ok, vamos a ver un repaso a lo que es el cálculo del área. ¿Sí? Dice el problema, calcula el área limitada por la curva y igual a 4x menos x cuadrada, ¿sí? Y el eje de las x, obviamente. Entonces, aquí necesitamos igualar a 0 y resolver. Es decir, hacemos nuestra función 4x menos x cuadrada igual a 0. Y si factorizamos, saco la x como factor común, me queda x por 4 menos x. Si eso lo hago igual a 0, pues entonces me quedan dos opciones. X1 igual a 0 y x2 igual a 4. ¿Sí? Y entonces veo que es una parábola invertida, ¿sí? Que cruza el eje de las x en el 0, 0, en el origen, y lo volvió a cruzar en x igual a 4, ¿verdad? Entonces, si esa sería nuestra integral, entonces quedaría la integral desde 0 hasta 4 de 4x menos x cuadrada por dx. ¿Sí? Ahora, si resolvemos la integral, pues nos va a quedar la integral de 4x cuadrada menos... Nos daría por resultado 2x cuadrada menos x cúbica sobre 3 y obviamente desde 0 hasta 4. ¿Sí? Si sustituimos los límites superior e inferior, nos quedaría, al sustituir el 4 al cuadrado por 2 me da 32 y 4 al cubo sobre 3 me daría 64 sobre 3. ¿Verdad? Y ya mis resultados serían 32 tercios de unidades cuadradas. Y esta sería mi área de esta zona, de esta parábola invertida. Ok, vamos a ver otro ejemplo, otro problema. Aquí sería el cálculo de área, pero en esta ocasión entre dos curvas o entre dos funciones. ¿Sí? Y entonces el problema dice, calcular el área limitada por la curva y igual a x cuadrada menos 5x más 6 y la recta y igual a 2x. ¿Sí? Entonces primero lo que vamos a hacer es igualar las dos ecuaciones para determinar los puntos donde se intersectan. Es decir, si se intersectan, si tienen puntos en común, pues quiere decir que valen lo mismo, por lo tanto las podemos igualar y las dos son y, así es que y igual a, lo vamos a igualar con la otra y igual a. ¿Sí? Entonces nos quedaría x cuadrada menos 5x más 6, que es la parábola, igual a 2x, que sería la recta. ¿Sí? Entonces pasamos todo al primer miembro y me quedaría x cuadrada menos 7x más 6. Y esto sería igual a 0. Si resolvemos esto, pues voy a necesitar dos números que multiplicados me den 6, más 6, y restados o sumados me den menos 7x, o menos 7, perdón. Entonces, los únicos números que me podrían dar eso son el 6 y el 1, negativos, porque menos 6 por menos 1 me da más 6, y menos 6 menos 1 me da menos 7. Entonces x menos 6 y x menos 1, si separamos y resolvemos, me quedaría uh, que x1 vale 1 y x2 vale 6. Entonces ya tengo los dos puntos donde se intersectan mis dos curvas, la parábola y la recta. ¿Sí? Entonces vamos a graficar las dos funciones y nos va a quedar esto. ¿Sí? Ustedes lo pueden hacer
fácilmente en GeoGebra y obtendrían esto. Entonces lo que vamos a calcular es el área de esa zona sombreada en azul claro, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a obtener? Bien, vamos a calcular entonces la resta entre estas dos funciones, es decir, entre esta recta y esta curva, ¿sí? Y esa sería mi área, la diferencia entre estas dos, ¿ok? Entonces, los límites de la integral ya sabemos que son 1 y 6, y la función que vamos a integrar va a ser la resta de ambas funciones, ¿verdad? Entonces, el área va a ser la integral desde 1 hasta 6 de 2x, que es la recta, es la que está más a la izquierda, y le voy a restar la ecuación de la parábola, que es x cuadrada menos 5x más 6, todo por dx. Entonces, hacemos hincapié en que a la función de la izquierda le voy a restar la función que está más a la derecha en la gráfica. ¿Ok? Regresamos a la gráfica y vemos que la recta está a la izquierda y la parábola está a la derecha, en esa zona que vamos a intersectar para calcular el área. Y entonces me quedaría aquí que el área va a ser igual a la integral desde 1 hasta 6 de menos x cuadrada más 7x menos 6 por dx. Si resolvemos la integral, pues me queda x cúbica sobre 3 más 7x cuadrada sobre 2 menos 6x. Entonces, como estamos integrando entre límites, pues ponemos el resultado desde 1 hasta 6 y no ponemos la constante de integración porque estamos entre límites, ¿sí? Y mi resultado final sería 125 sobre 6 unidades cuadradas. Esta sería entonces mi área finalmente. ¿Ok? Bien. Vamos entonces ahora con el siguiente tema. Calcular el volumen de un sólido de revolución. ¿Qué significa esto? Mira, cuando se hace girar un área alrededor del eje X, se va a describir un cuerpo con un volumen y este volumen es fácil de integrar, ¿sí? Ahorita vamos a ver una figura para que lo vean. El método de los discos consiste en rebanar, así, literalmente vamos a sacarle rebanadas al sólido en discos delgados que van a ser como rebanadas de pastel, pero circulares, ¿sí? El volumen de cada uno de esos discos va a ser el producto de multiplicar el área del círculo, es un disco, así es que tiene una cara circular, por el ancho del disco. Pero para nosotros el ancho del disco va a ser de X, así es que pues no lo vamos a poner, ¿ok? Ahora, ¿cómo sacamos el área del círculo, del disco? Pues como siempre, como lo hemos hecho desde primaria, área es igual a pi por radio al cuadrado. Nada más que aquí el radio que vamos a elevar al cuadrado, pues va a ser nuestra función, ¿sí? Ya sea la recta, la parábola, lo que vayamos a poner, tenemos que considerar qué es lo que está formando el radio de ese disco, ¿sí? Entonces, en cualquiera de nuestros casos, el volumen va a estar dado por pi, por radio al cuadrado, ¿verdad? Entonces pi lo sacamos fuera de la integral y ponemos la integral desde a hasta b, que a y b son los límites entre los que vamos a integrar, de nuestra función, del cuadrado de nuestra función, porque estamos considerando que es el radio elevado al cuadrado, por dx, que dx es el ancho del disco, en este caso, ¿sí? Bueno, vamos a ver en este ejemplo, se hace girar una recta. La recta es menos 0.5x más 3 y la vamos a hacer girar alrededor del eje X. Una recta diagonal o una recta oblicua, cuando se gira alrededor del eje X, nos va a dar como resultado un cono, ¿sí?
Ok, entonces no sé si logran apreciar ahí el cono, ¿verdad? Que se está formando. La recta es esa línea roja o marrón que tenemos aquí. Este es el eje X, este es el eje Y y este es el sólido que se está formando. Y aquí estamos considerando desde el 1, 2, 3. Entonces vamos a integrar del 1 al 3, ¿sí? Entonces, si ustedes fijan, aquí tenemos un circulito, ¿verdad? Un círculo menor aquí y un círculo más grande hasta acá, ¿sí? Como no es un cilindro, sería difícil aquí sumar o estar, digo, si lo hacemos por rectángulos, a lo mejor podríamos sacarlo, pero ya está, ya sabemos integrar, así es que vamos a hacer la integración de estos discos, donde cada disco tiene su propia área circular, ¿sí? Y nos quedaría que el volumen sería pi por la integral desde 1 hasta 3 de nuestra función, ¿sí? La recta elevada al cuadrado por dx, ¿sí? Y entonces elevamos al cuadrado ese binomio y nos queda 0.25 de x cuadrada menos 3x más 9. Si resolvemos la integral, pues nos va a quedar pi por x cúbica sobre 12 más menos 3x cuadrada sobre 2 más 9x desde 1 hasta 3. Sustituyendo los valores del límite superior y el límite inferior en este resultado, necesito que ustedes lo hagan en su cuaderno para que puedan comprobar que efectivamente mi resultado es 49 pi sobre 6. Y como ahora es un volumen, pues en nuestras unidades serían unidades cúbicas. Ok. En una ecuación de movimiento, que sería el tercer punto, en cinemática la aceleración es la derivada de la velocidad y la velocidad es la derivada de la ecuación de movimiento. Así es que si nosotros conocemos la aceleración de un cuerpo, su ecuación, pues podemos integrar y obtener la ecuación de la velocidad. Si conozco la ecuación de la velocidad, pues puedo llegar a la ecuación de movimiento. Ok, el ejemplo dice, un cuerpo se mueve con una aceleración a igual a 5t menos 1 en metros sobre segundo al cuadrado. Encuentra la velocidad desarrollada a los 10 segundos considerando que parte del reposo. ¿Ok? Bien. Entonces, mi ecuación de velocidad sería la integral desde 0 hasta 10 de mi ecuación de la velocidad, o sea, 5t menos 1 por dt. Si esto yo lo integro, me va a dar 5t cuadrada sobre 2 menos t desde 0 hasta 10. Sustituyendo los valores en ese resultado, pues vamos a obtener el valor de la velocidad, ¿sí? Entonces el primer término serían 250, si sustituimos la t es 10. Cuando sustituimos el valor, el límite inferior, el 0, pues nos da 0 todo, así es que esto sería nuestro único resultado. Y como la velocidad estaba en metros sobre segundo al cuadrado, obviamente al integrar nos va a quedar la velocidad en metros sobre segundo. Y este sería el resultado, 240 metros sobre segundo. Ok, ahora vamos a ver la última aplicación de este video, que sería la integración de transferencia de calor. ¿Ok? De acuerdo con las leyes de la termodinámica, el calor siempre fluye del cuerpo más caliente a aquel con menor temperatura. Esto ya lo saben ustedes, ¿no? La cantidad de calor transferido es una función directa de la masa, es decir, la cantidad de materia, la capacidad calorífica del material involucrado y la diferencia de temperaturas. Esto ya ustedes lo estuvieron viendo en física 2 en este semestre a lo largo del curso, ¿sí? Entonces, como todo proceso variacional
Es decir, como este proceso, la temperatura se va intercambiando gradualmente, podemos expresarlo como una integral, ¿sí? Donde tenemos aquí que la integral de dq, es decir, de la diferencial de calor, va a ser la integral desde la temperatura inicial hasta la temperatura final de la masa por la capacidad calorífica por la diferencial de temperatura, ¿sí? Entonces, cuando nosotros integramos, pues lo único que va a cambiar es que esa dt se convierte en t y vamos a sustituir las temperaturas T2 menos T1, ¿sí? Ahora, en cuanto a su proyecto, que es algo que tienen dudas, pues esta es la integral que van a utilizar dos veces, ¿sí? Esta misma integral se va a utilizar en dos ocasiones. Pero esta fórmula solo funciona cuando en el intercambio de calor hay una variación de temperatura. Cuando estamos en un intercambio en un cambio de fase de estado de ya sea de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, de gaseoso a líquido, sea cualquier cambio de estado, no hay cambios de temperatura durante todo el tiempo que dura el cambio de estado. No hay cambio de temperatura. Entonces, esta integral que nosotros acabamos de escribir no nos sirve si hay un cambio de estado. Solamente me sirve cuando hay cambio de temperatura, ¿ok? Si hay un cambio de estado, entonces yo ya no puedo hacer eso y tendría que buscar en alguna tabla, en algún libro o en Google, cuál es el calor o la entalpía de cambio de estado. Si estoy viendo de fusión, el calor de fusión del hielo para convertirse en agua y lo voy a multiplicar por la cantidad de materia involucrada, por la masa que estoy utilizando ahí. Ahora, aquí les voy a mostrar esta gráfica para que ustedes lo vean, ¿sí? Aquí tenemos un producto congelado, ¿sí? Y empieza a subir la temperatura, aquí le llaman inicio del descarche, ¿sí? Y cuando llega a los 0 grados, ¿sí? Entonces empieza el proceso de descongelación y el hielo deja de ser hielo para convertirse en agua, pero durante este tiempo la temperatura no cambia, se mantiene constante, ¿sí? Una vez que se terminó de fundir todo el hielo y ya todo es agua, entonces la temperatura empieza a subir y aquí es lo que conocen como el fin del descarche, ¿sí? Una vez que ya se estabilizó la temperatura, entonces se empieza a recuperar la temperatura y empieza de nuevo a variar. Tengo tres procesos, ¿sí? Cuando el hielo empieza a subir su temperatura hasta llegar a los 0 grados, primer proceso, ¿va? Desde la temperatura inicial, que habíamos comentado que la temperatura de un congelador normal de casa anda como alrededor de los menos 18 grados. Cuando llega a la temperatura 0, ¿sí? Que se empieza a descongelar y luego, una vez que ya se descongeló, sigue subiendo la temperatura hasta alcanzar la temperatura ambiente, ¿sí? Y este sería el tercer proceso que sí tiene cambio de temperatura. Entonces tengo una zona con cambio de temperatura, una zona sin cambio de temperatura, que es cambio de fase, y una tercera zona con cambio de temperatura. Y aquí estamos dando final a nuestro experimento. ¿Ok? Es todo por el momento. Les voy a subir enlaces de videos un poquito más amplios respecto a esto, pero con la información que les acabo de dar es información suficiente para poder resolver los ejercicios que estarán pendientes en esta semana. Que tengan muy buena noche. Gracias.